Hola queridos amigos, en esta ocasión en nuestro canal Insomnia, que ya lleva varios años en la difusión de la buena literatura de horror, especialmente del horror cósmico o de vertientes cercanas, vamos a hablar de un autor que es imprescindible, que no habíamos podido realizar un análisis como corresponde a su obra, a pesar de su importancia. Eh, bueno, la verdad que hay muchas cosas pendientes y este video es en parte por una deuda que ya teníamos justamente con este escritor, y por otro lado porque fue solicitado por algunos de nuestros suscriptores. Así que si ustedes quieren que podamos hacer también algún análisis de algún cuento, de alguna novela, de algún autor vinculado a estas temáticas propias del canal, por favor notifíquennos, avísennos, y en la medida que el tiempo lo permita vamos a indagar en aquello y vamos a hacer un video. Bueno, en esta ocasión este autor cuya deuda está durante varios años, la verdad, es Algernon Blackwood. Sin duda uno de los mejores escritores británicos eh, de narrativa de horror, pero que trasciende incluso lo propiamente británico, porque es un autor de nivel internacional. De hecho, podríamos decir que Algernon Blackwood es de los 10 mejores escritores de horror moderno. Blackwood está al mismo nivel que un Montag Rothjames, por ejemplo, al mismo nivel que un Arthur Machen, al mismo nivel que un Lovecraft. Eh, Hay una cuestión de gusto personal que nos va a hacer inclinarnos más por uno que por otro. Pero la verdad es que los cuentos de Blackwood son prácticamente perfectos. Eh, es difícil hallar un relato de Blackwood que sea fome, que sea aburrido, que no esté bien construido. Sin duda que en toda su producción, que es bastante, vamos a encontrar relatos que no son tan importantes, pero todos están bien urdidos, bien trabajados, bien tejidos. Entonces es un autor indispensable que en sus mejores momentos logra este horror visceral, este horror que nos gusta tanto a los amantes de tipo de narrativa. Ahora, a Blackwood lo conocemos la mayoría de las personas por eh, un relato como El Wendigo o Los Sauces. Suelen ser como los relatos que generalmente aparecen en antologías publicadas en español y donde aparece Blackwood. Sin embargo, hay otros relatos que son maravillosos, como El Ceremonial, Iniciación, El Centauro, que no aparecen normalmente en antologías, pero el Wendigo suele aparecer sin duda, y a veces Los Sauces. Los Sauces es un tremendo relato, y bueno, el Wendigo, ¿para qué decir? Bueno, veamos un poquito acerca de sus datos biográficos. ¿Quién es Blackwood? Aaron Blackwood fue un autor británico, ¿cierto?, que nació hacia 1869 y murió en 1951. Una persona que vivió mucho tiempo, una persona que llegó a una edad longeva, una persona que desde su infancia estuvo muy marcado por estas religiones protestantes como el calvinismo de parte de sus padres, y él siempre sintió un rechazo hacia la religión. No a las religiones, sino a la religión específica cristiana, ¿cierto? Y con ese acento calvinista, porque él estuvo muy interesado en religiones orientales y mucho en el hinduismo, por ejemplo. Pero bueno, este factor sin duda que lo motivó a experimentar y a buscar otro tipo de experiencias sensoriales y metafísicas, sin duda. Bueno, esto nos recuerda mucho lo que pasó con Arthur Machen, que su padre estuvo muy metido también me parece que la iglesia anglicana, ¿cierto? Entonces, se repite este patrón de padres ultraconservadores religiosamente, como Crowley también, otro caso. Recordemos que Aleister Crowley no solamente fue este famoso mago polémico, ¿cierto?,
que trajo en gran parte algunos conocimientos, como alguna mención al tantra, a la yoga, que en esa época no eran muy comunes, eh, la magia sexual también, pero por otro lado también es autor de narrativa fantástica. De hecho, ese Crowley era muy admirador de Arthur Machen, pero Machen no le gustaba, la verdad, a Crowley, lo encontraba un ser demasiado perverso, entonces no hay muy buenas referencias de Machen a Crowley. Y se conocieron los dos en la Golden Dawn. Pero bueno, no estamos hablando de Machen ni de Crowley, pero sí queríamos mencionar esto de cómo se repite este patrón interesante en que los padres muchas veces son obispos o miembros de una iglesia y sus hijos se rebelan de esto. Bueno, acá hay otro de esos casos, ¿cierto? Eh, ¿Qué más podemos decir? Que realizó una serie de oficios, de trabajo, estuvo en la minería, realizó labor agrícola, trabajó en periodismo, estuvo en Canadá, estuvo en Estados Unidos, tuvo entonces una vida muy, muy ajetreada y sin duda que cuando estuvo en Canadá tomó esta idea maravillosa que va a retratar en el Wendigo, este relato que eh, muchos incluyen como una especie de precursor de los mitos de Cthulhu de alguna manera. Aparece, por ejemplo, en la antología Los mitos de Cthulhu de Rafael Llopis, que es la especie de Biblia que tenemos acá los Lovecraftianos hispanoparlantes. Bueno, estos mismos intereses místicos que tuvo Blackwood lo llevaron a conocer distintos senderos, como hablamos el hinduismo, pero también el espiritismo, el mundo paranormal. Por otro lado, se dice que habría pertenecido a la Golden Dawn, como sí es claro que lo hizo William Butler Yeats, como sin duda es claro que lo hizo Arthur Mackey, como sin duda es claro que eh, lo, lo, lo habrían hecho otros personajes más o menos como de este estilo. No sabemos si Bram Stoker está ahí como se menciona, pero tengo conocidos que han indagado en esto y que dicen que no es efectivo eso, pero pareciera que sí el caso de Blackwood también que habría estado en esta orden. El Alba Dorada, la Golden Dawn, ¿cierto? Una orden británica de tinta rosa cruz, pero con mucha eh, atención a la cábala, a la magia ceremonial y a la alquimia. Bueno, habría estado, según algunos, y habría ingresado incluso a una temprana edad, a los 21 años. Bueno, dato interesante. Y que permite también entender algunos de los conocimientos que aparecen en la narrativa de Algernon Blackwood. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la influencia sin duda en Lovecraft, autores como Lovecraft. Lovecraft lo considera como uno de los mejores escritores de narrativa fantástica, fantasmagórica, británicos. Especialmente los sauces le fascina porque crea un paisaje, un ambiente perturbador. Entre sus relatos, bueno, tenemos que recordar, por cierto, e insistir en los sauces, donde el ambiente está muy bien construido en el Wendigo, ¿cierto? Donde están estas mitologías y leyendas de los antiguos habitantes de Norteamérica y que donde hay mucha acción, que de verdad que genera como una aprehensión. No voy a contar el relato, no voy a hacer spoilers, pero simplemente les quiero insistir que es un relato importante porque toma las tradiciones folclóricas de cierta zona del Canadá para llevar el horror a, y actualizarlo. Otro relato importante, ¿cierto? Mencionamos el centauro, antiguas brujerías, hay uno muy interesante, todo lo que tiene que ver con el personaje John Silence, que viene a ser uno de los primeros detectives de lo paranormal, ¿ya? Pongan atención en aquello. Bueno, hay varias ediciones. Yo en esta ocasión tengo solamente esta mano. Eh, pero tengo otros libros por ahí, tendré que buscarlo en alguna caja, ¿cierto? De El Valle Perdido, de Editorial Ciruela. Esta edición de la colección El Ojo Sin Párpado, bellísima, ¿cierto? Del año 1989 y que contiene relatos como El Valle Perdido, El Hombre al que amaban los árboles, La Senda, que a mí me recordó mucho a El Pueblo Blanco de Arthur Machen, Antiguas Brujerías, que es uno de los mejores relatos de horror, a mi juicio, el caso
Pike Stave, algo así, de alguna manera me recuerda un poquito a Los sueños en la casa de la bruja de Lovecraft, El señuelo, la manga vacía, Magia china, que es un relato muy bien realizado, que en el fondo es, podríamos decir que tiene como esta ironía, es como un poco de, ¿cómo decirlo?, de humor negro que hay detrás de todo lo que ocurre acá. Pero es maravilloso. Iniciación, que ya lo mencioné, y el sacrificio. La verdad que es impresionante el sacrificio, tiene un contenido místico impactante. Bueno, hay más ediciones, hay otro texto de Blackwood, esta misma colección, parece que es La casa vacía, ¿cierto? También está en ciruela. En las otras ediciones de ciruela, las de tapa dura, eh, Blackwood escribió muchos cuentos, escribió obras para teatro, incluso hay algún ensayo, hay un texto biográfico que tengo la suerte de tener en su primera edición, y también acá hay otro que tengo en su primera edición, Tales of Mysterious and Macabre, que fue editado en Spring Books de Arthur Mack, ya en Londres, 1967, que también contiene una cantidad de relatos impresionante, pero esto está en inglés. Lamentablemente la obra de Blackwood escasamente ha sido traducida al español. Hay una cantidad de narrativa increíble, tiene muchos textos, la verdad. Sería bueno que empezara a traducirse más de los típicos cuentos. ¿Por qué leer a Blackwood? Una pregunta final. Porque es uno de los autores que cultiva mejor el relato, uno de los mejores escritores de cuentos, yo creo que incluso no solo de la narrativa de horror, sino de la narrativa fantástica en general. Eh, es muy eficaz en sus desarrollos y las conclusiones de los relatos. Sabe muy bien unir lo que es la caracterización de los personajes, como también la descripción de los ambientes. Es muy variado también en sus recursos narrativos y en las temáticas. No siempre habla de lo mismo, o sea, de repente leemos ciertos escritores que un cuento se parece mucho a otro. En el caso de Blackwood no, como que en eso es muy cuidadoso. Recordemos que Blackwood también trabajó mucho tiempo para la radio de la BBC, narrando relatos. Entonces, creo que esa capacidad de la narración oral también la tenía en la narración escrita. Entonces sus cuentos realmente son motivadores, especialmente a aquellos que queremos incursionar en la narrativa de horror, pero en la escritura, los que queremos escribir cuentos de horror. La verdad que Blackwood es brillante por todos los lados que se le mire, en su capacidad, ¿cierto?, para evocar lo sobrenatural, lo misterioso, lo fantasmagórico, como también para crear una narración entretenida. ¿Ya? Así que todas las recomendaciones para este autor, que como les dije, a mi juicio eh, uno de los 10 mayores expositores del relato de horror de todos los tiempos. Así que no olviden conseguir obras de Algernon Blackwood, que se pueden encontrar sin duda en Amazon, en Busca Libre, autor de las buenas librerías, ¿cierto?, físicas. Así que espero les haya parecido interesante saber más acerca de otro escritor de horror, saber más de este autor que influyó sin duda en Lovecraft. Lovecraft lo menciona en su ensayo sobre el horror. Tanto como fue Machen, tanto como fue Lord Dunsany, tanto como fue William Hobson. Entonces, si te gusta Lovecraft, sin duda te va a gustar Blackwood, que fue uno de sus predecesores y que incursiona también por el aspecto de la narrativa de la Ghost Story, que es tan británica y que es tan entretenida a la vez. Espero te suscribas a este canal, espero te haya gustado este video y por supuesto insistir a aquellos que quieren como conocer un poco más de estas temáticas. Yo realizo cursos, clases y doy charlas por vía Zoom, por ejemplo, para aquellos que quieran ahondar más en todo este tipo de escritura, ya sea para un taller literario o ya sea para estudios más acabados de estas materias. Así que espero verlos. Aquellos que se interesen en conocer más me pueden escribir a mi email
fritz.sergio@gmail.com, o me pueden buscar en Instagram también como Sergio Fritz. Así que espero que volvamos a vernos en un próximo programa de Insomnia para tratar a otro de estos autores que nos gustan tanto y que nos estremecen tanto a la vez. Buenas noches.